Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bien, hoy algunas reflexiones breves, pero no quería dejar de compartirlas porque me parece que este es un trabajo del día a día como siempre y afortunadamente tengo la suerte de recibir mucha guía y muchas reflexiones de gente que está muy adentrada, muy avanzada en el camino hacia adentro. Entonces, siempre me permito día a día y semana a semana aprender, abrirme a aprender de esos mensajes que me llegan, de gente muy cercana, de gente menos cercana, de gente que llega, de gente que voy a buscar, pero que básicamente, si uno está abierto, todo le habla. Desde esa misma gente, ese reflejo en el espejo de la relación, como hablamos en la entrega anterior, y después la relación en sí es algo que uno crea internamente, por ende, el que uno diría, te das cuenta que está muy desorientado, muy perdido, es porque no genera relaciones específicamente entre las cuestiones, ya sea a nivel interpersonal o, como se suele decir por la vía psicoanalítica, en la ética de bienes, no solo en la ética de relaciones, sino que no lo capta a nivel otras cuestiones que le hablan, desde la naturaleza hasta un ámbito urbano, hasta ese camión que pasa con un mensaje, no está atento a esas señales, a esas casualidades. Entonces, eh, es más difícil prever las cuestiones, como se dice en la gnosis, con el cuerpo causal, eso que puede venir en el futuro, si existe tal cosa, hacia ese momento actual y te agarra por sorpresa. Entonces, yo entiendo que la gente, no sé si masivamente, pero cada vez más masivamente se está permitiendo que se vean cada vez más engaños de la sociedad. Sin embargo, obviamente que está como un embudo em, generado para que la conciencia vaya despertándose ante eventos. Se quiere quedar sin batería la compu, pero no se lo vamos a permitir. Entonces, em, eso que implica entender el panorama actual, cómo aprender a pensar la actualidad, eh, me parece que tiene que ver con esto que quiero hablar hoy, que qué realmente quieren los que están ahí, que los llamamos a oscurati, como aprendí del astrólogo Pedro Redes. Le mando un saludo, no los Illuminati. Pero bueno, hay una relación entre ese Lucifer particular como concepto gnóstico y eso que te quieren vender afuera, que es lo que adoran otros, como eso a perseguir y no como una parte interna a conquistar, que es el que genera la resistencia, como una parte antitética de lo crístico, que es eso luminoso que te hace avanzar. Entonces vos ves la dinámica dual y entendés que todas las resistencias son las que permiten fortalecerse, eh, y que ya muchos maestros han explicado que si no estuviesen, al menos en los campos duales, la evolución, o como quieran llamarle, el crecimiento, el desarrollo de la conciencia, específicamente, sería probablemente imposible. Entonces, vamos a pensar primero qué es lo que no quieren los controladores de este plano, los dueños de este mundo. ¿Quieren dinero? Y probablemente no sea dinero porque fabrican el dinero, porque crearon el concepto de dinero como lo conocemos hoy. El dinero deuda y todo lo que está ligado a él, eh, no solo en lo negativo, sino también en lo que podríamos decir positivo, pero en lo que los yoes implican, la avaricia desmedida, la ambición desmedida, la lujuria, y si lo queremos poner en ese código
de pecado capital, los yogues agarran y hacen de eso los desequilibrios que conocemos en la humanidad, los desequilibrios internos de cada quien y los desequilibrios masivos en lo que implican naciones enteras, la pobreza y que el demonio interno se está mirando todo el tiempo a sí mismo, eh, aún con las mejores intenciones. Entonces, generar esa purificación alquímica y el tercer factor de la revolución de la conciencia, el sacrificio por los demás, en detrimento del sí mismo, desde el ego, desde el yo, no porque no haya que fortalecerse uno en todos los sentidos, sino que si uno lo va a hacer para prestar más servicio, va a tener un origen más genuino. Si no, con ese criterio todopoderoso, sería el todo gran jefe, sería alguien muy avanzado espiritualmente y no viene al caso, me parece. Entonces, estamos claros de que dinero no es. Tienen todo el dinero, tienen todos los recursos, eh, y es el control. ¿Lo hacen por control? Bueno, en cierto punto sí, pero pensando que la mayoría vive en una especie de estructura, una cárcel, una programación de calabozo multiparadigmática, en función de la economía, en función de la ciencia, en función de la política y en función de la religión, como los cuatro jinetes del apocalipsis, como los cuatro paradigmas imperantes, y desde ahí se derivan todos los demás paradigmas y subparadigmas, programas y subprogramas, rutinas y subrutinas, todo un código de programación, bajo las cuales la humanidad está subyugada a modo de hechizo, ¿no? Si lo podemos llamar así. Cuando ya hoy en día, desde la germánica, entendemos como un gran paradigma avanzado, que llega un punto que tampoco lo podés invadir al otro. Sí, gracias que uno se advierte de determinadas cuestiones, que eso lo voy a abordar en un ratito, una reflexión con respecto al despierto, si lo podemos llamar así también, y al advertido, cuál es su diferencia. Pero bueno, control, ya tienen la mayoría del control de todo lo que puede ser controlable. Y ahí vamos a hacer alguna semiconclusión, pero tienen casi todo controlado, desde los paradigmas, desde pirámides adentro de pirámides, subcompartimentalizaciones. Wow, qué palabra, creo que es la primera vez que la uso. Pirámides adentro de pirámides, en función de las cuales no todo el mundo tiene por qué saber qué es lo que hace lo de la pirámide de arriba, solamente hay uno que va reportando a un superior sin saber mucho más de lo que el superior sabe, y así sustantivamente, como decía don Ramón, van recopilando la información. Entonces, algunas instituciones van haciendo ese trabajo para otras macroinstituciones hasta que finalmente llega a probablemente una IA ancestral que está ahí, de la que hoy no vamos a hablar tanto, pero que tiene esa capacidad de procesar toda esa información y que hace del mundo lo que es hoy. Entonces, pero en sí no es el control. Es la biología humana. Podrían clonarla con esos mismos recursos de los que hemos hablado, literalmente, tener el poder de hacer lo que quieran con la biología humana, desde el complejo militar industrial, desde el materialismo puro y extremo, ¿no? La conquista total de la humanidad. Pero parece que hay leyes de las que no pueden escapar, pareciese que hay mecanismos bajo los cuales ellos no tienen tanto poder o no tienen poder en lo absoluto, y hay una relación que no vamos a tocar hoy, pero que está íntimamente relacionada con los reseteos, con los ciclos de 138 años con el Fénix, de 792 años con el MSX, epiciclos de 138 años, pero macrociclos de 552. Entonces, parece que eso los limita
y que en ese momento, en esos lapsos, tratan de llevar a la humanidad hacia los embudos que a ellos les convienen, porque ¿cuál es su alimento? Así como nosotros entendemos espiritualmente que hay muchos tipos de alimentos, que puede ser un alimento para el físico, que puede ser en varias etapas, en varios niveles, en varias octavas ese alimento. Puedes comer comida, puedes tomar agua, pero también te alimentas del aire. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin comida? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin aire, sin agua? Menos tiempo que comida. Y sin aire, menos tiempo aún. Entonces, ¿es un alimento necesario? Sin embargo, la mente también se alimenta. Entonces, lo que quieren es nuestra conciencia. Probablemente somos tan magníficos en cierto aspecto que eh, todavía no la pudieron dominar por completo, no la pudieron terminar de dominar a full, evidentemente. Si no, no harían todo lo que hacen no invertirían tantos recursos en todos los aspectos para alcanzar ciertas metas que estamos viendo que quieren alcanzar y que funcionan en ese espacio limitante en donde eh, la captación atencional total hacia sus paradigmas, hacia sus calabozos, no sería tan evidente, ¿no? La narrativa, donde vos creás el paradigma por el solo hecho de repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta el cansancio y que la gente, como ya hemos visto, repita sin interrogar absolutamente algo. Entonces, es su verdad, pero no quiere decir que sea lo verdadero, por la sencilla razón de que no tiene idea del origen de esa idea. Y eso se aplica a paradigmas como la Tierra plana, se aplica a paradigmas como la medicina germánica, en donde uno aprende a interrogar probablemente hasta el infinito. Y si no puede obtener la respuesta, bueno, por lo menos va a intentar, y si no va a intentar, intentar, pero va a tratar de no repetir como un loro. Si tiene que aceptar que un conocimiento lo rebasa, y bueno, nadie tiene la obligación de ser intelectualmente súper avanzado para entender todo, pero sí tener un sentido común, el menos común de los sentidos, como se dice, y empezar a atar los puntos y empezar por lo menos a aprender por descarte, aprender a aprender, que no es tan sencillo. Yo como docente, digo, sigo aprendiendo a aprender, sigo aprendiendo a enseñar, sigo enseñando a enseñar, sigo enseñando a aprender. Entonces, me parece súper clave que, como para cerrar, entender que esa conciencia va, en el mejor de los casos, a ir elevándose, posicionándose, armonizándose. mm, Y uno puede llegar a estar muy advertido de un montón de cuestiones. Sin embargo, si estar advertido te va a generar conflictos, eh, también es una octava que uno tendría que trascender, porque uno está advertido, vive en la ciudad, está advertido de un montón de cuestiones de las que no puede escapar, entre comillas, de la ciudad, o es muy difícil, y por ahí te va a generar un conflicto que vas a querer salir corriendo. eh, Hacia la naturaleza y bueno, pero la naturaleza también tiene sus desafíos, o vivir en un entorno más natural tiene sus desafíos, entonces uno va entendiendo cuál es esa resistencia, probablemente esos desafíos, ese gimnasio psicológico eh, que uno va trascendiendo, reitero, en el mejor de los casos, para alcanzar esa nueva vida, ese nuevo ritmo de vida, quizás más pacífico, más armónico, y salir de la locura de las ciudades y de la vorágine de consumo y un montón de cosas de la que estamos siendo advertidos constantemente, y hoy en día hay información a raudal por doquier de conciencia, también de los engaños externos, de los engaños internos. Hay muchos que están, como decía un amigo cubano, están escapados porque ya se están escapando internamente de la mentira colectiva, y como alma altamente individualizada están literalmente trascendiendo un montón de limitaciones. Entonces, viene por ahí. ¿Vos te considerás advertido o despierto?
advertida o despierta. Si es advertido, bueno, ¿cuáles son las respuestas que le estás tratando de dar como ejercicio personal a esas advertencias internas y sin perder la calma, accionando? Ya sabemos que la enfermedad y su origen es la inhibición de acción. Entonces uno tiene que accionar eh, lo más efectivamente posible hacia la paz, con prudencia, sin apuro, pero con velocidad, y aprendiendo a leer las señales y hacer desde la honestidad, hacer desde conectar lo que uno dice con lo que hace, desde el recto pensar, como decimos. Entonces, me parece súper importante que vayamos quizás como filtro diciendo, bueno, aquí estoy advertido o ya estoy despierto. ¿Quién sería el despierto? Y el despierto sería el que ya dio respuesta o sostiene una respuesta que dio y se mantiene en una octava elevada para no caer. No hay ningún lugar asegurado. Técnicamente uno tiene que mantenerse, es como el entrenamiento. Uno tiene que mantener ese nivel de entrenamiento y se mantiene elevándolo. Te mando un gran abrazo y ojalá que puedas considerar aplicativamente esta reflexión para que le des respuesta y ese nivel de despertar sea ascendente y continuo. Te mando un gran abrazo. Muchos éxitos.